Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que nos están sintonando en vivo. Así que le damos gracias al Señor por esta oportunidad para compartir un poco de lo que es como en vivo. Tengo una calor increíble, aquí ha caído un aguacerote de varias horas y apenas regresó la luz hace poco. Así que le damos gracias al Señor por esta oportunidad de tener luz para poder transmitir y de poder tener un abanico. Usted va a escuchar un abanico fuerte, no tengo aire acondicionado, va a escuchar ese ruido del abanico. Bueno, gracias a papá por estas bendiciones y gracias por estar con nosotros. Las personas que me han compartido, las enseñanzas han sido de bendición y le han ayudado muchísimo. Una persona me dijo, yo no sabía que el maná cuando caía había que procesarlo. Yo no sabía que Dios, cuando le dio las codornices a las personas, ellos tenían que procesarlas y tenían que trabajar para con ellos. Yo pensaba que Dios te lo daba todo y te caía en la falda. Y me dijo, gracias por poder entender cómo Dios opera y qué es lo que Dios espera de nosotros. Así que ha sido de bendición. Y seguimos estudiando Éxodo capítulo 17 y en este momento vamos a estudiar acerca del agua que brota de la roca. Esta enseñanza es vital para el cristiano, para poder entender cómo Dios trata con nosotros y para poder entender cómo Dios espera también que usted trate con Él. Así que vamos a buscar en Éxodo capítulo 17 el verso 1. Y yo quiero que ustedes vayan viendo unos patrones repetitivos del pueblo de Israel. No son diferentes a nosotros. Nosotros tendemos a quejarnos, nosotros tendemos a protestar mucho. Y yo quiero que usted se vea retratado. Nosotros muchas veces necesitamos que la Biblia sea como un espejo para poder vernos, para poder entender qué hacer. Porque hay gente que tiene malas mañas y no saben qué hacer con las malas mañas porque nunca las han visto. Todo el mundo le dice, tú estás mal, y ellos dicen, yo estoy bien. Yo no veo nada mal en mí. La palabra de Dios, cuando te enfrenta, es una espada de doble filo que corta hasta dividir el alma del espíritu. Y qué lindo es cuando Dios nos revela y nos deja conocer y entender. Dice Éxodo capítulo 16, verso 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuraron contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Y entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Ay, ay, ay. Yo quiero que usted lo vea. No es enseñanza si no lo podemos aplicar a nosotros. Es historia si vemos el comportamiento de otro, pero cuando hacemos la palabra de Dios viva en nosotros y nos comparamos y decimos, ven acá, si yo estuviera allí, ¿qué yo hubiese hecho? La mayor parte de las personas estuvieran identificados con un pueblo que se queja, con un pueblo que pelea. ¿Usted ha visto alguna vez alguna persona peleando porque no tiene para hacer compra y tiene la nevera llena? O una persona diciendo, no tengo para echarle la gasolina al carro y el carro está a mitad de tanque todavía. ¿Ha visto alguna persona decir, mira, me quiero comprar ropa y no tengo para comprarme ropa? Y cuando usted va al closet está lleno de ropa, lleno de zapatos, lleno de carteras, lleno de... Menciónalo. Y es interesante cuando el pueblo de Israel le pide a Dios, no necesariamente es porque el sed está que los está matando, sino que tengo, pero dame más. Yo quiero que usted vaya viendo una característica de Dios. Si Dios es fiel para suplirle a usted, y vamos a agarrar la alacena, usted tiene que hacer compras,
llenar la alacena de compotas y potes y que si espagueti, que si salsa de espagueti, después la nevera con sus viandas, con sus frutas, con sus cosas, con sus carnes congeladas, con esto, lo otro, con leche, jugo. Si Dios le ha dado a usted y usted todavía tiene la ración de una semana o una semana y media y usted está destruido y diciéndole, Dios mío, no sé qué voy a comprar dentro de una semana y media, no haga a Dios mentiroso. Dios le ha suplido. Gócese. Cuando llegue ya, que faltan 2 o 3 días, usted le va a decir, gracias por lo que me diste, Señor, suple. Porque hay gente que tienden a hacer cosas que a veces yo no entiendo. Hacen a Dios mentiroso. O mejor dicho, sin querer en su cultura le enseñaron a manipular ciertas cosas y ellos le pusieron otro título y a eso le llaman justificable. Por ejemplo, personas que quieren tener en su cuenta de banco $6,000, $10,000. No es que le tengan un apellido para pagar, sino que quieren tener esa cuenta así. Y Dios le ha suplido para pagar agua, luz, renta, para pagar el carro, para pagar la mensualidad de la casa, para pagar la comida, para pagar el plan médico, para pagar el celular, para pagar internet, para pagar todo. Pero entonces, la persona viene y dice, Dios mío, pero es que yo necesito que haya $6,000, $10,000 en la cuenta de banco. Todas tus necesidades están cuadradas y tú tienes un capricho sin preguntarle a Dios. Hay gente que agarran vacaciones y en las mismas vacaciones están pensando el otro año dónde van a ir. Eso se define en una vida afanada. Eso lo dijo Jesús. Estás afanado, estás pensando por lo de mañana, piensa por lo que Dios te ha dado hoy y gózate en eso. Yo conozco gente que no se sacian. Hay un proverbio que dice, vientres que no se sacian. No importa cuánto tú le das, nunca es suficiente. No importa cuánto tú le proveas, nunca es suficiente. Y hay veces que nosotros tenemos situaciones y todavía la situación no se ha salido de control, pero actuamos como si fuera descontroladamente. Y esto el pueblo de Israel tiene unas características porque sí había necesidad de agua y anteriormente sí había necesidad de comida. Pero mi pregunta es, ¿se estaban muriendo de sed? Mi pregunta es, ¿se estaban muriendo de comida? Porque cuando en Éxodo 16 ellos le piden por comida, en el pueblo de Israel habían bueyes, habían vacas, habían ovejas, y ellos no se querían comer lo que tenían, querían comer otra cosa. Yo quiero que usted lo vea. Cuán agradecidos estamos con Dios y cuánto tenemos que fomentar esta gratitud hacia Dios. Gozarnos en lo que nos da, como le había enseñado en nombre de Adonai, darle gracias a Adonai, que es el que provee, que es el que nos da, que es el que nos sustenta, y nosotros tomamos de lo que es de Él, porque nosotros también somos de Él. Darle gracias a Dios y ser agradecido por todo eso. No, una de las cosas que Dios envía al pueblo de Israel al desierto es porque no podían guardar en el desierto, había que utilizarlo. El maná, una medida, si no te lo comías, al otro día salía dañado. Así que aquí está el pueblo de Israel peleando con Moisés y Dios habla con Moisés y le dice, Éxodo 17:5. Vamos para acá. Déjame poner en silencio un momento, que no lo puse en silencio. Magnífico. Dice en Éxodo 17:5, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masah,
y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Mira cómo termina el revolú de todo esto. No era necesariamente el agua, era el pueblo, después de haber recibido las 10 señales para ser libertados en Egipto, después de haber visto el Mar Rojo y pasar por el Mar Rojo de un lado al otro, después de que se le da el maná diario, después que se le dan las codornices, es el pueblo que tienta a Jehová y dice: ¿Jehová está con nosotros o no? Yo le voy a decir algo en el carácter humano. Si yo me echo, tengo que darte 10 demostraciones para que tú entiendas que yo soy fiel. ¿Por qué me sigues tentando a que no lo soy? Entonces la relación no es relación. ¿Me va entendiendo? ¿Cuántas veces los padres tienen este problema con los hijos? Que los hijos le dicen: papá, tú no me quieres. El nene tiene 12, 13, 14 años. Y papá hace: ¿cómo que no te voy a querer? Si llevo 12, 13, 14 años dándote comida, leche, agua, luz, techo, carro, escuela, uniforme, esto, aquello, lo otro, ¿cómo tú me vas a decir que no te quiero? Y ahora cuando lo miramos de esas maneras, entonces entendemos que el que es niño duda. Entonces, para no dudar, hay que ser maduro para no dudar. Si usted se le hace difícil creerle a Dios, no hay problema. Usted es un niño que tiene que ir aprendiendo la relación con Dios. Ahora, no se me quede estancadito. Porque si usted va a primer grado y de momento todos los nenes de primer grado tienen que tener 5 o 6 años y hay uno que tiene 10 y está en primero, hay problemas con ese niño. No es que se ha colgado 5 veces. Y ahí no es normal. También en el Señor, qué mal se ve que una persona que estando 15, 20 años en el Evangelio todavía habla como un niño espiritual. Y sépase que este ministerio no está para señalar y destruir, sino para señalar, para despertar, para fortalecer y para guiar a las personas. Si usted todavía está en esta posición del pueblo de Israel, donde usted protesta, y usted va a decir: ¿y qué protestamos? Bueno, usted viene y dice: no, yo me acuerdo cuando yo estaba en el mundo, no habían tantas batallas, la cosa era más fácil en el mundo, ahora que estoy en el Señor, esto está duro, esto está difícil. Pues estás hablando como un niño. ¿Por qué? Porque a la vez que nosotros entramos en el reino de los cielos, nosotros manejamos los asuntos de Dios. Cuando usted está en el mundo, usted no maneja nada. Usted maneja su vida, la vida de sus hijos, si a usted le interesa algo, su familia. Pero la realidad del caso es que en el mundo usted no está manejando nada, usted no está manejando responsabilidades. Cuando usted viene a Cristo, se le da la vida eterna, se le da un nombre que para que lo use, el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre usted represente el reino de los cielos con poder y con autoridad. El problema es que hay gente que quiere el título, pero no quiere la responsabilidad. Aquí el pueblo de Israel no se está dando cuenta que Dios quiere llevarlo al desierto, hacer un pacto con el pueblo de Israel y sellar de una vez por todas el pacto que hizo con Abraham, sellarlo con el pueblo de Israel como un pueblo ungido para él. Que ese pueblo iba a representar a Dios frente a todas las naciones y iban a declarar que solamente hay un Dios, que solamente hay un soberano, y ese es Jehová. Una responsabilidad. Pero hay mucha gente que le pasa eso. Yo me preguntaba antes, yo decía: Dios mío, pero si nosotros estamos en la iglesia, nosotros nos dan durísimo.
Nos dan como batería en conciertos de rock. Que eso parten los palos a cada jato sin querer y a veces esos cueros quedan todos estirados. Y yo le decía al Señor, Dios mío, pero ¿por qué? Escuche bien. Yo decía antes, ¿por qué se sufre tanto? ¿Por qué es tan difícil el caminar con Cristo? Nos persiguen, nos señalan, nos pelean, no nos aceptan. Y yo tenía eso en mi boca. Hasta que llegó un momento que yo le dije, Señor, yo no quiero hacer nada. No me mandes a profetizar, no me mandes a predicar, yo no quiero hacer nada. Si cada vez que abro la boca es persecución. Pero un día me encontré con un pastor y me empezó a definir cómo se ven las cosas desde el cielo. Y me decía, si a ti Dios te da un don para tú usarlo a favor de la iglesia, sea el don de predicar, sea el don de ministrar, de sanidad, sea el don que sea, es un privilegio que tú puedas manifestar lo que se hace en el cielo, tú tengas la autoridad de manifestarlo en la tierra. Porque no es a través de nadie más, sino es a través de un hijo o una hija de Dios que lo del cielo se manifiesta en la tierra. Es un privilegio. Es un privilegio que tú abres brecha entre medio de este mundo que es un mundo de pecado, un mundo de tinieblas, como dijo Jesús, tinieblas, y Él es la luz, y Él abre camino. Y la luz de Cristo alumbra a los hombres que están perdidos. Es un privilegio poder llevar esa antorcha, esa luz a los perdidos. Lo que tú llamas persecución significa que a la gente le molesta la luz y tienen la oportunidad de ser salvo. Lo que tú le llamas señalamiento y tú dices, yo no quiero que me señalen, significa de que tú estás parado en una verdad y representas al reino de los cielos y la gente está viendo algo diferente en ti de lo que hay en el mundo. Por lo tanto, no es persecución, no es señalamiento, no es rechazo, porque tú te llames Elías, Juan, Tito, Pedro, lo que sea. Es por lo que representas tú que está impactando a la tierra en todas las naciones. Entonces tú representas el reino de los cielos. Y hay gente que se quedan pensando y dicen, pero, ay, yo no sé, tú lo pintas lindo, pero a mí no, como que no me llama la atención. Imagínense esto, cuando yo era un muchachito en los 80 y en los 90, había mucha gente que vendían cosas de puerta en puerta. Ahora las hay, pero ya más internet y otras cosas. Y habían personas que vendían hasta televisores puerta a puerta. Y entonces, imagínense que una persona va puerta a puerta vendiendo televisores. Y en ese tiempo de los 80, pues no todo el mundo tenía televisor. Estaban los televisores blancos y negros, con la antenita redonda que usted lo tenía que mover cada vez que iba a ver un programa, porque se iba la sintonía y se veía borroso y usted tenía que ajustar la antenita, o había que trepar una antena en el techo de la casa. Para los que pasaron por la experiencia gloriosa, papá se quedaba abajo o los nenes se quedaban abajo y alguien se trepaba en el techo de la casa acomodando a la bendita antena grandota esa, meneándola de un lado a otro, y le gritaban, ya se ve mejor la señal, y el otro decía, sí. Pero había muchos vendedores que vendían hasta televisores, vendían antenas y vendían todo eso. Imagínense que usted está vendiendo un televisor, porque no se consiguen televisores, entonces usted va puerta por puerta. Si usted va puerta por puerta, de 10 casas, quizás una le va a hacer caso y lo va a escuchar. Y quizás de 100 casas, 5 le compran. Usted está haciendo una diferencia. Pero el vendedor no va con la mentalidad de cuánta gente me cierra la puerta. El vendedor va con esta mentalidad. ¿Cuántas personas yo le voy a abrir la mente para posibilidades? Y muchas veces esos vendedores iban a una urbanización, iban puerta por puerta, quizás le vendían a 4 casas o 5 casas,
Dentro de 2 semanas volvían a la misma urbanización y le tocaban en la puerta y volvían y vendían 3 y 4 televisores a otras casas. Y después volvían al mes y tocaban las mismas puertas y vendían 3 y 4 y 10 televisores. Y la gente decía, ¿cómo es posible que tú vuelves al mismo lugar que te dijeron que no? Y ahora te compran. Y los vendedores explicaban esto de esta manera. Yo represento a una compañía y esta compañía me respalda. Cuando yo voy a tocar la puerta de la persona, yo no estoy representando mi nombre, sino estoy representando la compañía. Menciona los Sonic, Panasonic, que eran las de ese momento. Esa compañía yo la represento y el nombre de la compañía es la que me vaquea o me respalda. Cuando yo voy a tocar a la puerta, yo le digo a la persona, muy buenas tardes, soy el representante de Sony, o de Panasonic, o de Pioneer, el que se acuerda de esa marca, y yo estoy representando esa compañía vendiendo televisores. Ese nombre es importante para que la persona sepa a quién tú estás. Y muchas personas le cerraron la puerta, yo no quiero un televisor, yo no quiero un televisor. A la larga terminaron comprando un televisor y ahora mismo en las casas no tan solamente hay uno, sino hay 2. Y no tan solamente televisores, sino tabletas, teléfonos, pantallas, Roku, Dish, Hopper, DirecTV, menciónalo. Cuando nosotros vamos a representar a Cristo, nosotros no representamos nuestro nombre, nosotros representamos al reino de los cielos y al nombre de Jesús. Por lo tanto, la persecución no va a nosotros, la persecución va al nombre de Jesús. Yo quiero que usted lo vea así. Porque si cada vez que el vendedor va a vender el televisor y la persona dice, yo conozco la compañía Sony, pero tú me caes mal, al vendedor, tú me caes mal, como mucha gente ha dicho, yo no sé, ese vendedor me cae mal, ¿qué te hizo? Nada. Pues entonces, el vendedor tiene que reajustarse y decir, ok, no soy yo, es Él. Y cuando nosotros representamos a Dios, los problemas que vienen a nuestra vida no son para nosotros, son para Dios. Las persecuciones no son para nosotros, van para el reino de los cielos. Por eso es que Jesús le dijo a los discípulos, por causa mía los van a perseguir. Por causa mía los van a echar a las cárceles, por causa mía los van a matar. Diciendo que es en el nombre de Dios que lo van a hacer. No es usted el que usted representa. Yo no me represento a mí mismo. Yo no represento a Elías Álvarez. Yo represento a Jesucristo. Esa es una de las razones por la cual este ministerio se llama Jesucristo, la piedra viva. Porque es hacia Él que vamos. En Él somos y en Él nos movemos. Entonces, aquí el pueblo protesta. Dios le dice a Moisés, vete con ancianos y vete y párate al lado de la piedra de Oreb. Y la vas a golpear y ella va a botar agua. Ahora yo quiero que usted se pueda imaginar una piedra grande. Si usted lo busca en Google, la piedra de Oreb es grande. No es una piedrita chiquita, es grande. Entonces, las instrucciones eran, golpéala. Y ella va a brotar agua. Más adelante pasa un altercado igual. El pueblo está otra vez en el mismo lugar. Más adelante, bastante más adelante. Y ellos pelean con Moisés por agua. Otra vez. A veces parece una locura cuando usted cae en la misma posición, haciendo la misma oración y no dándole la misma respuesta. ¿Significa que Dios se equivocó? No, significa que usted no ha aprendido. Y Dios lo pasa por el mismo examen. Entonces, Moisés clama a Dios y le dice, ¿quieren agua? ¿Qué hago? Y Dios le dice, vas a ir tú y Aarón a la piedra de Oreb y le vas a hablar. Cuando le hables, ella va a brotar agua. Ya no es golpéala, ahora es háblale. Entonces Moisés, cuando se para delante del pueblo de Israel, él estaba molesto, bien molesto con el pueblo.
Imagínense, ya para ese tiempo eran como 2,5 millones, una cosa exagerada. Y entonces él dice, ¿ustedes quieren que nosotros hagamos que salga agua de la piedra? Mire cómo lo dice, ustedes quieren que nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Aarón y él. No estaba hablando de Dios. Y dice la Biblia que con coraje golpea la piedra con la vara, como lo hizo la primera vez. Lo que pasa es que en la primera las instrucciones eran golpearla y en la segunda era hablarle. Dios le dice a Moisés más adelante, por causa de tu desobediencia, porque no le hablaste a la piedra, sino que la golpeaste en ira. Y te llevaste la gloria tú, porque dijo nosotros, no dijo Dios, dijo nosotros, no vas a entrar a la tierra prometida. Y esta enseñanza del agua de la peña es una enseñanza muy profunda. ¿Por qué? Porque la piedra representa a Cristo. Cristo es la piedra. Usted ha escuchado, Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. ¿Ustedes se acuerdan de ese corito? Cristo representa esa piedra. Cuando Moisés la golpea por primera vez, es tipología, es una sombra de lo que le iba a pasar a Jesús, que iba a morir por nosotros una vez, iba a ser golpeado una vez de muerte. En la segunda vez, ya que ha sido golpeado, y Cristo viene a morir una vez por nosotros, vino a morir, ya ahí hablamos y Él se manifiesta. Y esto era símbolo de la vida de Jesús, sumamente importante y marcado por las generaciones. Entonces, Moisés cambia el símbolo y el propósito de Dios, diciendo, no lo entendía bien, pero diciendo de que Cristo iba a ser golpeado 2 veces. Escucha, haciendo a Dios mentiroso. Y es fácil, ahora que nosotros sabemos el fin, decir, Moisés cometió ese error. Oye, pero cualquiera de nosotros lo hubiese cometido. Cualquiera. Por eso es que las cosas de Dios son santas y hay que bregarlas con delicadeza. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado al hablar, no ser rápidos al hablar, no sea que nosotros dañemos el propósito de Dios. Y Dios le dice a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida, y Moisés no entró. ¿Qué castigo? Se supone que le hablara y le golpeó, porque Cristo iba a ser muerto una sola vez. Ahora, cuando usted busca en Pedro, Pedro dice Jesucristo la piedra viva y te habla acerca de Jesucristo la piedra angular. Pero dice, y vosotros como piedras vivas, y nos compara a Él. Dice como piedras vivas, no es, Él es la piedra viva y nosotros como piedras vivas. Él es el original, nosotros le seguimos a Él. Él dice, y vosotros como piedras vivas, edificad un edificio espiritual para Dios. Pero entonces si Pedro dice que nosotros somos como piedra, escucha lo que voy a decir ahora. Entonces, esto que pasa con Moisés y la roca, también tipifica lo que somos nosotros y lo que nosotros hacemos que no nos mandan a hacer. Y usted va a decir, evangelista, ¿de qué usted está hablando? De que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos un nacimiento, un bautismo y un Señor. No son 2 bautismos. Por eso fue que el pueblo de Israel pasó una vez por el Mar Rojo, un bautismo. Dice, en Hebreos dice, y los bautizó cuando pasaron por el Mar Rojo. Un bautismo. Jesús y Juan el Bautista hablaban de un bautismo. Hablaban de 2 ni de 3, uno. Y usted acepta a Jesucristo como su Salvador y usted nace de nuevo, uno. ¿Y a dónde yo lo estoy llevando? La primera vez, cuando usted acepta a Cristo, usted va a las aguas,
y usted muere al yo y resucita, sale de las aguas, resucitado como una nueva criatura para vivir para Él. Después de ahí, no se supone que usted esté viviendo esperando que Dios venga con el látigo a darle y a romperlo otra vez para usted sentirse nuevo. Después de ahí Dios le habla a usted. Y yo me he dado cuenta y he visto muchos cristianos de que no entienden esta posición y están una y otra vez siendo quebrantados para sentirse hechos nuevos. Una y otra vez, y a veces le han pedido al pastor, ¿me puedo bautizar por segunda vez? ¿Por tercera vez? ¿Puedo hacer la confesión de fe una vez o dos veces? No, es un bautismo. Es un nacimiento de nuevo y es un bautismo del Espíritu Santo. Oye, y evangelista, ¿y qué pasa después que pues uno se aparta de los caminos del Señor? La Biblia dice que es reconciliado. No que naces de nuevo. Reconciliado porque ya naciste de nuevo. Hay gente que dice, a mí me gustó mucho cuando yo pasé al frente. Oye, esos puertorriqueños, hacho. Cuando yo pasé al frente y di mi vida a Dios y yo sentí que todos mis pecados fueron quitados, yo sentí una paz que me conmovió por dentro y yo lo entregué todo a Dios. Yo quiero volver a sentir eso. Y hay gente que sin querer en su subconsciente vuelven otra vez al lodo de donde Dios los sacó. Y en el subconsciente, esperando poder revivir ese momento de yo soy pecador, me arrepiento y Él me quita los pecados de encima para volver a hacerlo una y otra vez. La Biblia te dice, no es así. ¿Por qué? Porque a la vez que usted acepta a Cristo como su Salvador, a la vez que usted es bautizado en agua y bautizado en espíritu, le hace Juan 3, usted entra en el reino de los cielos. Al entrar en el reino de los cielos, usted es partícipe. Ahí la dice, copartícipe con Jesucristo. Significa que usted se manifiesta en el cielo juntamente con Jesús, conforme al corazón del Padre, conforme al corazón del Hijo, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Usted va a otra categoría a funcionar en el reino de los cielos. Hay personas que sin querer han caído en en inglés le llaman loop, que es como que un círculo que se repite. Un círculo que se repite. Usted sabe cuando usted prende la computadora y entonces está buscando internet y está el circulito buscando y el circulito va al mismo lugar. Hay gente que no les ha enseñado bien ciertas cosas y se han quedado en el sentimiento de arrepentimiento y perdón de pecado. Vuelvo al arrepentimiento y perdón de pecado. Vuelvo al arrepentimiento y perdón de pecado. Como hay gente que hacen esto con los trabajos. Consiguen un trabajo, le dicen a todo el mundo, empecé un trabajo nuevo. Y todo el mundo, ¡qué bueno! Y mira, en el trabajo yo hago esto, aquello y lo otro. Ya a los 6 meses que están aburridos de hacer lo mismo, se salen del trabajo, buscan otro trabajo y vuelven de nuevo y lo postean en las redes sociales. Me conseguí un trabajo nuevo y hago esto, y todo el mundo, ¡qué bueno! Y entonces tú te sientes que es la sensación porque estás haciendo algo con tu vida. Pero a los 6 meses te cansas de lo mismo y vuelves y consigues otro trabajo. Y estás cayendo en ese círculo vicioso. ¿Por qué? Porque conoces cómo arrancar, conoces cómo llegar, pero después que llegas no sabes cómo mantenerte. Como no sabes cómo mantenerte, quieres volver a revivir esa sensación, ese momento de que conseguí trabajo, felicítenme. Y la realidad del caso es que eso está bueno. Ya después que usted va por el quinto trabajo, el sexto trabajo, todo el mundo dice, negro, pero ¿cuándo te vas a quedar en tu trabajo? Quédate aquí. Aquí en Puerto Rico decimos negro de cariño, por si acaso si hay alguna persona que, ¿verdad? Que en otro país dice, ay, son malos, aquí no es malo. Amigo, hermano, primo, consíguete un trabajo y quédate en el trabajo. Y hay personas que son así en los caminos del Señor. Hay gente que Dios le da un llamado y se emocionan. Ay, qué tremendo. Ahora te toca arrancar en el llamado. Entonces ellos quieren volver a sentir la sensación y dicen, Dios mío, dame otro llamado.
Entonces hay personas que están buscando que lo llamen como evangelista, como pastor, como profeta, como misionero, que lo sigan llamando. En el reino de los cielos te llaman una vez y esperan que tú te muevas en eso. Nosotros cuando aceptamos a Cristo, una vez somos quebrantados, dice la Biblia. Cuando conocemos al Señor, Él es una piedra. O nos cae encima y nos hace triza, o nosotros caemos encima de ellos y se nos quiebran las piernas. Pero igual no vamos a quedar. Eso pasa una vez. Después Dios te quiere hablar. ¿Ok? Si usted se encuentra de que usted está en ese círculo vicioso, hable con su pastor, hable con sus ministros de la iglesia y diga, ¿cómo yo puedo salir de ahí? ¿Qué me falta para poder crecer? ¿Y qué me falta para poder estar en este sitio que ya Dios me puso? ¿Cómo yo me puedo mantener ahí y madurar y crecer en esa área para poder seguir creciendo hacia arriba? Hay personas que dicen, a mí me falta mucho. Y yo les digo, ¿Dios te llamó? Sí. ¿Dios te bautizó? Sí. Pues entonces no te falta mucho, te falta ejecutar lo que Él te dio. Y si usted no tiene idea, escuche bien lo que voy a decir. Usted no necesita hacerse usted mismo. A todos los hermanos de la iglesia, a todos los ministros de la iglesia, si usted está buscando hacerse usted mismo para presentarse como la última Coca-Cola del desierto o la última maravilla del mundo, está equivocado. Jesucristo dijo, id y hacer discípulos. Todos nosotros tenemos que tener a alguien que funcione como maestro para enseñarnos, a alguien que nosotros podamos ir a donde ellos y decirle, explícame esto, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Dirígeme si estoy haciendo algo equivocado. Todos nosotros. Si usted está corriendo solo, no lo haga. Vaya a su pastor, vaya a los ministros de la iglesia y hable con ellos. Es necesario que nosotros tengamos mentores. Es necesario que nosotros seamos discipulados. Es necesario que nosotros seamos guiados. Porque de lo contrario, lo que se levanta en nosotros es una ansiedad de decirle, Dios mío, yo te quiero agradar, pero no sé cómo. Entonces empezamos a tomar pasos alocados y empezamos a tomar decisiones sin saber. Y cuando tú vienes a ver, el camino es más largo porque no hay quien te enseñe. Yo creo mucho, y este ministerio cree mucho en el discipulado. Un mandato de Dios. Y pedimos a los pastores que hagan discipulado. ¿Por qué? ¿Quién llega a ser doctor si no va a un salón de clase y tiene maestros? ¿Quién llega a ser ingeniero si no tiene maestros que le enseñen y mentores que lo corrijan? ¿Quién es un buen músico que puede enseñar y tener discípulos si no ha sido enseñado por otro? Porque hay gente que me va a decir, yo conozco gente que tocan bien y aprendieron ellos solos, y yo te voy a decir, ¿saben enseñar? El que es músico innato es un maestro, pero enseñar técnica no la sabe hacer. Bien poca. Pero el que ha sido enseñado por otro te puede enseñar técnicas y te puede llevar desde 1 hasta 100. Hay ingenieros que no tienen licencia, pero el ingeniero que tiene licencia te puede bregar con todo tipo de construcción y te puede bregar con especialidades y conoce cosas que los demás no saben. Jesucristo, cuando empezó su ministerio, lo primero que buscó fue discípulos. Escuche bien. Lo primero que buscó fueron discípulos. Muchos pastores abren sus iglesias y lo primero que buscan son feligreses, no discípulos. Es una diferencia enorme. Jesús empezó su ministerio buscando discípulos. En Hechos de los Apóstoles, los que fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego fueron discípulos. Y cuando se predicó el Evangelio, se bautizaban y se les enseñaba en el discipulado. Hoy en día ha cambiado ciertas formas de hacer iglesia, ciertas formas religiosas, donde hay gente que mira con más agrado el que se llenen
las sillas de la iglesia, en que se llenen los bancos de la iglesia, a tener discípulos. Por eso es que hoy en día mucha gente que está en la iglesia no conoce palabra. ¿Por qué? Porque no se le están haciendo discípulos. Son miembros de una iglesia, conocen más los coritos que la Biblia, conocen más a los cantantes cristianos que a la Biblia, y son fieles creyentes a Dios, pero no conocedores de Dios. El discípulo es conocedor. El miembro de la iglesia es un hermano en la fe que ama a Dios. Pero cuando usted pasa de eso a ser discípulo, usted pasa por una experiencia espectacular, donde usted va conociendo, entendiendo el corazón de Dios, y usted va conociendo y entendiendo cómo Dios opera, y usted va conociendo y entendiendo la autoridad que se le da a la iglesia y las autoridades que son otorgadas y cómo funciona el reino de los cielos cuando usted es discípulo. Yo he hablado con pastores, los amo, los quiero, y me han dicho, yo no tuve la oportunidad de ser discipulado. Hay pastores que son pastores, si estás en un concilio te mandan a estudiar. Tienes que tener una preparación académica para poder estudiar. Si estás en otros concilios, hay otros concilios que tienen unas escuelas pequeñas entre ellos mismos, que a la vez que tú agarras esas escuelas, usted puede pastorear en ese concilio. Hay otras iglesias que son independientes, que los pastores, aunque no tengan el estudio, pueden serlo porque se entiende que tienen un llamado de parte de Dios. Pero yo me he encontrado en iglesias independientes muchos pastores que nunca fueron discipulados. Aman a Dios, Dios les habla, han sido llenos del Espíritu Santo, pero cuando vamos a la enseñanza del discipulado, no saben porque no fueron enseñados. Yo fui enseñado, yo fui discipulado, y yo le di gracias a Dios por la experiencia tan maravillosa del discipulado, porque es una experiencia espectacular. Espectacular porque cuando había momentos en que no sabía qué hacer, yo lo oraba a Dios, no sabía qué hacer, iba donde mi mentor y le decía, estoy trancado en esta área, no sé qué hacer, y él me decía, lo que pasa es, y me empezaba a explicar, esto y esto, y yo decía, pero es que yo no lo veía, y él me dice, cuando tú haces esto de esta forma y esto de esta forma, tú obtienes eso. Y en muchas ocasiones me decía, tú no estás creciendo porque tienes dejadez. Y muchas personas cristianas aman a Dios, oran, leen la Biblia, pero tienen dejadez en seguir instrucciones. Y si usted ve aquí, cuando Dios le da las instrucciones a Moisés, le dice, vete a la peña y vas a golpearla con la vara que yo te di, que fue la vara que tú abriste en el Mar Rojo. No con cualquier vara, es con la vara de Dios. Y hay personas que no han sido enseñados en esto, y cuando hacen las instrucciones de Dios, le cambian algo. Y le voy a dar un ejemplo mío. Yo estaba en un retiro en una iglesia de Añasco. En un momento creo que la iglesia era Catacumbas y ahora se llama, creo que se llama Uno Church o algo así. Y yo estaba dando un retiro, y cuando yo voy para allá, traen a una persona que es asiática, americana pero asiática, y el hombre habla inglés y hay un traductor. Mientras él está dando la prédica, yo vengo y estoy viendo, me gustó muchísimo lo que él habló, y de momento Dios pone en mi corazón, vas a ir a donde él y le vas a dar 2 billetes de 5 que tenía en la cartera, 2 billetes de 5. Y yo lo veo en una visión cuando yo le estoy dando los 2 billetes de 5. Cuando yo voy a donde él, está el traductor. Yo le dije al traductor, por favor traduce, aunque ya hablo inglés, pero no quiero cometer errores. Le digo a él, mira, te quiero bendecir y te quiero dar una ofrenda. Él me dice, no acepto ofrenda porque los que me trajeron en la iglesia ya está todo cubierto y yo no voy a aceptar ofrenda. Yo le digo a él, Dios me inquietó para darte esto. Mientras yo estoy hablando, yo vengo y digo, 2 billetes de 5 es nada, déjame darle un billete de 20.
Y yo vengo y le doy el billete de 20. Él lo agarra, me dice, ok, lo voy a agarrar. Y yo me siento. Y el Espíritu Santo me dice, ¿por qué no seguiste instrucciones? Entonces me di cuenta que no era el dinero. Era el símbolo que iba detrás de eso. 2 billetes de 5 que para mí no significaba nada, pero el trato de Dios para la vida de ese hombre sí significaba algo. Y por yo decir, oh, yo le quiero dar más, dañé el propósito de Dios. Estoy dando ejemplo porque, como le he dicho otras veces, yo no me canto aquí de que soy perfecto. Mire, yo he ido subiendo escalones y escalones y escalones, y me he colgado en exámenes, y Dios me los da otra vez, y los paso, a veces no los paso, me los repite de nuevo, porque Dios quiere que nosotros crezcamos. Una vez yo estaba en Manatí, y Dios me dice, tú vas a saludar al gobernador de Puerto Rico. Y yo dije, ¿de verdad? Mire esto. Yo me entero dónde el gobernador va a estar, y en vez de yo ir allí, yo me quedé donde yo trabajaba. Yo decía, pues si yo me quedo aquí, Dios va a hacer que venga donde yo estoy. No vino. Cuando pasa el tiempo, Dios me dice, se supone que tú sigas instrucciones. Dice la Biblia en los evangelios que Jesús fue movido por el Espíritu Santo y él fue a Jericó, y él fue a Galilea, y él fue a tal sitio para que se cumpliera la profecía. ¿Se acuerda que hablamos de colaboración? Usted tiene que colaborar con Dios. Y cuando pasó el tiempo, ese gobernador se terminó su término, y yo dije, mira, perdí la oportunidad. Ay, Dios mío. Pasan varios años y yo estoy con el Departamento de Agricultura. El Departamento de Agricultura me iba a dar unas cartas y me llamaron para que fuera a un sitio donde era un centro de un pueblo que hay aquí que se llama Hormiguero. Cuando yo voy al lugar, la mujer me dice, oye, aquí está la carta, pero el gobernador de Puerto Rico viene para acá, es otro gobernador, viene para acá y me gustaría que te quedaras. Y yo la miré y le dije, tengo mucho trabajo. Y ella me dijo, por favor, quédate. Entonces en el cuarto cabían quizás 150 personas. Yo me quedé parado en la parte de atrás. Parado en la parte de atrás, yo dije, el gobernador va a entrar, va a saludar los de al frente y va a empezar con la actividad. Para mi sorpresa, el gobernador fue uno por uno hasta que llegó a donde mí y me saludó. Cuando él me saluda y se va, el Espíritu Santo me dijo, ¿te acuerdas que te dije que el gobernador de Puerto Rico te iba a saludar? Y yo bajé la cabeza. Dios te quiere llevar a un entendimiento. Dios te quiere llevar a un entendimiento y Dios te quiere llevar a una madurez. Las cosas que Dios permite que pasen en tu vida no son casualidad, son transformaciones. Las pruebas que vienen para tu vida no son casualidad, son transformaciones y crecimiento que Dios te está llevando. ¿Para qué? Para que tú puedas representar al reino de los cielos de la forma digna que se merece nuestro Padre Celestial. Moisés le habló a la piedra por primera vez y la otra vez la golpeó. Perdóname, la primera la golpeó, la segunda tenía que hablarle y la golpeó. Esta enseñanza está para nosotros, para que nosotros aprendamos a hacer algo. Escuche bien. Cuando usted trata con los hermanos de la iglesia, cuando usted trata con la gente que ha sido salva y redimida la primera vez, te predico el evangelio y te presento y te enseño la primera vez de que si tú no reconoces tus pecados, si tú no reconoces que tú necesitas un salvador, si tú no reconoces que tú no puedes ser salvo por ti mismo, no va a pasar nada. Pero cuando tú reconozcas que eres pecador, cuando tú reconozcas que por tus fuerzas tú no puedes ser limpio, tú no puedes ser justo
delante de Dios y que necesitas un Salvador, entonces Jesucristo entra. A la vez que yo te digo esto y tú aceptas a Cristo como tu Salvador, es como cuando Moisés le fue a hablar, le golpeó la piedra. Después de ahí, yo no vuelvo a señalar tu pecado, a golpearlo, yo no vuelvo a golpear, yo te vengo a hablar. Y es tan lindo cuando tú estás en la presencia del Señor y eres un muchachito obediente. ¿Usted se acuerda? Esto, yo no sé si ahora, ¿verdad? Pero el tiempo que yo me crié, la correa, la varita, la chancleta voladora, el periódico, ¿qué más? Con eso te castigaban, el palito de jobo aquí en Puerto Rico, la varita en otros lugares. Y había nenes que se llevaban un castigo todos los días porque mira que eran traviesos. Pero habían otros que aprendían. Y después de entender lo que es bueno, lo que es malo, lo que es seguir instrucciones, ya mamá no le tenía que dar con la varita, sino hablarle. Ay, ay, ay. Usted quiere saber si usted está maduro en el Señor. Bien sencillo. Cuando te quitan la varita de encima, porque ya tú escuchas y obedeces. Queremos que usted crezca en el Señor. Queremos que usted tenga una relación con Cristo buena y verdadera. Si no ha pasado por un discipulado, hable con su pastor. Busque del Señor y sea conocedor de su voluntad. Si Dios lo permite, empezamos a transmitir este lunes a las 7:30. Porque como había dicho anteriormente, trabajo y los miércoles son muy difíciles para yo poder transmitir. El trabajo mío son muchas horas de trabajo y el lunes es un poco más tranquilo, que puedo traer la palabra y quiero traerla siempre con fuerza, refrescado, ¿verdad? Con una armonía bonita en el Señor. Así que le pido a Dios que agarre esta palabra y haga que germine en tu corazón y que Dios te pueda guiar a ese crecimiento, Dios te pueda guiar a esa relación que puedas tener con el Señor, con Él, para beneficio de la iglesia y para beneficio de muchos. Que la paz del Señor sea contigo, con tu familia, y que la gracia de Dios sea multiplicada en tu vida y con los tuyos. Nos vemos el lunes que viene, si Dios mediante lo permita.